pastor me pidió que predicara acerca de el Dios justo, acerca de la justicia de Dios. ¿Ya? Me lo pidió a mí, tal vez pensando en que yo soy abogado y algo podría saber de justicia. Sobre todo pensando en que a lo mejor los abogados somos más justos que las demás personas. ¿Ya? Tal vez pensando eso. Pero es un problema no menor el que me han planteado con esta predicación, porque la pregunta es, bueno, ¿y de qué parte de la Biblia hablamos si hablamos de justicia? Eh, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, de la A hasta la Z, habla única y exclusivamente de la justicia de Dios. Todo lo que trata la Biblia al final se resume en que hay un Dios santo, y si es santo, es justo. Si no fuera santo, no sería justo. Si no fuera justo, no sería santo. Todo al final es un asunto de justicia. Y se me vino a la mente un concepto jurídico que se maneja en el mundo del derecho, que es non bis in idem, que yo creo que es el corazón, aunque no lo usa la Biblia porque es una expresión latina, pero es tal vez el corazón del mensaje de justicia de la Biblia. Y le voy a pedir ahí al pastor que avance una lámina más. La primera pregunta que uno se tiene que hacer, si ya entra a profundizar en la justicia, es: ¿qué es la justicia? Y por lo menos mi experiencia como estudiante de Derecho es un gran dolor de cabeza. Uno entra a estudiar Derecho y cree que, súper fácil responder qué es la justicia, súper fácil responder qué es el derecho, y se encuentra con que existen 50, 100 definiciones distintas y que hasta el día de hoy hay una gran discusión entre los filósofos, entre los teóricos, entre los juristas, sobre qué tenemos que entender por justicia. Tal vez la definición más popular, la que más se conoce, la que más se repite, es que justicia es dar a cada uno lo suyo, darle a cada uno lo que le corresponde. Esa es una definición que viene de un jurista de los tiempos de los romanos, Ulpiano, eh, y que se repite bastante, dar a cada uno lo suyo. Pero en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, la justicia no está definida. Se usan distintas palabras para hablar de justicia, no se usa siempre la misma palabra. Y aunque no voy a hacer un estudio profundo del hebreo y lo que significa la justicia, sí les puedo decir que en el Antiguo Testamento la justicia tiene tres sentidos principales. El primer sentido es el actuar con rectitud, es el ajustarse a una regla, es ajustarse a una norma recta, a un camino recto que está establecido y que es Dios mismo quien lo establece. Y Dios también es recto porque Él establece un camino, Él establece una norma y Dios se somete a esa norma. Dios no roba, Dios no miente, Dios no es homicida, quita la vida, pero la quita con justa razón. También está el sentido de salvar. Muchas veces en la Biblia se utiliza la palabra justicia para un concepto de salvación. David cuando pecó y estaba tremendamente condenado, le decía a Dios que si Dios lo perdonaba, él iba a alabar la justicia de Dios. ¿Cómo iba a alabar la justicia de Dios si la justicia indicaba que David tenía que morir y aún así David iba a alabar la justicia de Dios por seguir con vida? Bueno, porque la justicia también en el Antiguo Testamento implica la salvación de Dios, implica la liberación de Dios, implica el perdón de Dios. Y también la justicia práctica de Dios implica el hacer misericordia, el defender al débil, al oprimido. Por eso habla mucho, y veíamos en el Salmo 94, que Dios se preocupa de el huérfano, se preocupa de la viuda,
se preocupa del extranjero, se preocupa de aquellos que son más débiles en una sociedad, de hacerles justicia. En el contexto del antiguo Israel, la, la viuda, el huérfano y el extranjero eran personas que no tenían muchos recursos, que estaban más bien desprotegidos y susceptibles de sufrir abusos, y es Dios quien los defiende y quien llama al hombre a hacer justicia, cuidando, protegiendo al huérfano, a la viuda, al extranjero y, en resumidas cuentas, a los débiles. Hoy en día podemos pensar en los débiles, en los miembros de alguna minoría religiosa, aun cuando no sean cristianos, en los perseguidos políticos, en distintas personas que están en situación de vulnerabilidad, en los niños, en las mujeres, en quienes tienen limitaciones físicas, etcétera. ¿Podemos pasar a la otra lámina, por favor? Pero podríamos decir, bueno, Dios es justo, Dios actúa con misericordia, Dios hace justicia, hace salvación, y por lo tanto ahí se acabó el sermón y no hay nada más que decir. Dios es justo y punto, y vámonos para la casa. Pero sería incómodo que el sermón durara solamente 10 minutos, así es que voy a ocupar los 20 minutos que me quedan hablando qué ocurre cuando ante un Dios justo hay un hombre, un ser humano injusto. Dios decidió crear al hombre. Génesis dice que Dios creó al hombre y lo crea a su imagen y semejanza. Lo crea como varón y hembra, como hombre y mujer. ¿Ya? Aquí empiezan al tiro las feministas, los feministas a decir, ay, ¿por qué habla del hombre y no habla del hombre y la mujer? Bueno, es que la mujer es la versión mejorada, es la versión más sofisticada, pero la versión básica, el estándar es el hombre y la versión encachada con efectos especiales es la mujer, ¿ya? Para que no me acusen de machista. Ya. Dios crea, decide crear al hombre a su imagen y semejanza, y es así como toda persona es como Dios. Es como Dios, no en el sentido de ser inmortal, sino en el sentido de tener voluntad, tener inteligencia, poder relacionarse con otras personas, poder hablar, poder sentir, poder amar, poder odiar, poder crear incluso. El hombre refleja el carácter de Dios, refleja al Dios eterno cuando el hombre crea un puente, cuando el hombre crea un automóvil, cuando crea algo entretenido. Pero ¿qué es lo que ocurre? No vamos a repetir la historia, ustedes la conocen. Se produce la caída del hombre. Adán peca, Adán y Eva pecan, desobedecen la instrucción más básica de Dios, podían comer de todos los árboles menos de uno, de ese comen, y la raza humana es una raza caída. Y alguien podría decir, oiga, ¿sabe qué? Esto es concepto de los cristianos. Sí, es concepto de los cristianos, y fíjese que este concepto parte desde Génesis 6:5, cuando está escrito que vio Jehová el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos, el corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta descripción del hombre, que el hombre constantemente piensa en hacer el mal y que ha llenado la tierra con su maldad, es cierto que está en Génesis, en lo que es la Biblia hebrea, de un pueblo específico, pero si uno piensa en todas las civilizaciones milenarias, en China, en Japón, en la India, desde siglos, desde decenas de siglos, su historia está marcada por la lucha de poder, por el odio, por la muerte, por la injusticia. Entonces, Génesis describe no solamente lo que es el pensamiento hebreo sobre el hombre, sino que al final lo que hace es mostrar lo que ha sido la historia del hombre desde que existe sobre la tierra en cualquier parte del mundo. No es un problema de la sociedad occidental,
hasta en las tribus más aisladas, uno ve el problema de la maldad, del odio, del egoísmo del hombre. Eclesiastés también dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Romanos 1:18, terrible pasaje que leímos como introducción al sermón, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto se pone complicado, porque acá la Biblia nos dice que Dios está airado, que la ira de Dios se está revelando. Hoy les hablo de un Dios de amor, pero también les vengo a hablar de un Dios de ira. Hablamos muchas veces del Dios de amor, pero el mismo Dios de amor es el Dios de ira y el Dios que está enojado. Si quieren saber cómo está Dios hoy día, yo les doy la respuesta. Dios está enojado, está airado con la justicia, la injusticia de la humanidad. Romanos 3:23 dice que todos pecaron, todos pecaron, y como todos pecaron, están todos destituidos, expulsados, apartados de la gloria de Dios, de este Dios que está airado. ¿Puede avanzar dos láminas, por favor, pastor? Porque una está repetida, parece. Ahí estamos bien, ahí estamos bien. Sí. ¿Qué hace este Dios justo ante el hombre injusto? Según vemos en la Biblia, no solamente en el Salmo 94 y en Romanos, que fue lo que leímos al inicio, sino que en toda la Biblia, este Dios se aira, se indigna, se venga. Dios es vengativo, sí. Dios es vengativo y rencoroso. Dios juzga y Dios castiga. Dios no va a dejar ninguna cuenta sin saldar, sin cobrar. Qué terrible. Dice Nahum, un profeta en el Antiguo Testamento, Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira, se demora en enojarse. El Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. Al culpable de todo lo que leímos en el libro de Romanos. Al culpable de la inmoralidad sexual, es decir, de la fornicación, del adulterio, de la homosexualidad, al culpable de ser desobediente a los padres, al culpable de ser mentiroso, al culpable de la envidia, del orgullo, de la necedad. Todo eso va a ser ajusticiado por Dios y Dios no lo va a dejar sin castigo. Esa es la terrible verdad que anuncia la Biblia. Dice el Salmo 7, además, que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Qué cuadro tan terrible estoy exponiendo acerca de Dios? Así que por favor avisen para que me censuren, avisen para que me denuncien, avisen para que me hagan bullying, alguna funa. Dice, estoy hablando de un Dios que está enojado con el pecado, que es irritable, rencoroso, que se va a vengar, y lo que es peor, y este es uno de los versículos más escalofriantes de la Biblia, que está en el libro de Hebreos, que está en el Nuevo Testamento, por si acaso, no en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, dice que no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, en la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos, a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cada cosa, y esto es lo que me da escalofríos. Está
desnudo, abierto ante Dios, el callo que tengo en el dedo gordo del pie derecho, la mugre que tengo en la uña del dedo chico, y para qué vamos a decir que otras cosas están desnudas ante Dios y nos vamos a poner colorados. Pero no solamente cada cosa de nuestro cuerpo, cada objeto que tenemos en nuestra casa también está desnuda, abierta ante Dios. Nuestro dinero, los archivos que tenemos en el computador, aunque borremos el historial de nuestra navegación en Internet, eso también está registrado ante Dios. Cada mirada, cada palabra, cada pensamiento, todo está desnudo, todo está expuesto, está abierto ante Dios y no hay nada que Dios, que a este Dios terrible se le pase por alto. ¿Cómo podemos vivir ante un Dios poderoso, un Dios creador, un Dios que está enojado y que se va a vengar por cada uno de nuestros pecados? Tenemos una posibilidad. Bajemos la cortina, vámonos para la casa, dediquémonos a fumar, a tomar alcohol, veamos una película y tratemos de no pensar en Dios y evadamos el problema. Evadamos, creo que está bien dicho. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que sigamos avanzando en, en el estudio de lo que la Biblia nos dice. Este Dios injusto, perdón, este Dios justo, ante la justicia del hombre, no solamente está enojado, aplica juicio y castigo, sino que además este Dios se preocupa de aquellos pecadores que son más débiles que otros pecadores y que son maltratados por los pecadores más fuertes. Se preocupa por estos pobres pecadores. Por eso el Salmo 94:5 contiene una petición de ayuda, un reclamo ante Dios. Aplastan a tu pueblo, Señor. Afligen a tu heredad. Matan a la viuda y al extranjero y asesinan a los huérfanos. Este Dios, en el Salmo 94, anuncia que se va a vengar de quienes le hacen daño a los más débiles. No reprenderá el que castiga a las naciones, el que enseña conocimiento al hombre. Dice el Salmo 94 que todo esto está ocurriendo hasta que se cabe una fosa, la tumba para el injusto, para aquel que abusa de su poder. Dice que él ha hecho volver sobre ellos, sobre los malvados, su propia iniquidad y destruirá su maldad. El Señor nuestro Dios lo destruirá. Pero estos versículos que vemos acá del Salmo 94 plantean un problema lógico. Si todos los, si todos los seres humanos están desnudos ante Dios con toda su maldad, todos son malos, todos en alguna otra forma pecan, y Dios contra todos ellos se ha de vengar, por qué Dios vengaría el sufrimiento de un grupo de seres humanos que son pecadores frente a otro grupo de seres humanos que también son pecadores y que maltratan a otros pecadores? Como dicen, hay que dejar que se maten entre ellos. ¿Por qué Dios no permite que simplemente entre pecadores nos hagamos daño y que las cosas queden así, nos exterminamos y punto? ¿Por qué Dios actúa en favor de un grupo de pecadores, según el Salmo 94? ¿Por qué Dios tiene un pueblo en medio de los pecadores, un pueblo constituido por pecadores? La respuesta está en la lámina siguiente. El Dios de ira también provee una escapatoria ante su ira. Y aquí está la frase del principio. Non bis in idem. Así es que esta es una frase muy útil, sobre todo para los maridos. Escríbanla en los muebles de la cocina, escríbanla en las paredes del dormitorio matrimonial, ténganla en la frente cuando lleguen a la casa, porque ahora vamos a ver qué significa. Non bis in idem
Otra lámina, por favor, pastor. Significa simplemente no dos veces lo mismo. No dos veces lo mismo. Significa que si alguien ya ha sido juzgado por un delito, por un crimen, por una falta, no puede volver a ser juzgado y castigado por lo mismo. ¿Qué es lo que dice Justiniano? Justiniano, un antiguo emperador romano del siglo V, que consolidó el derecho romano a través del Código Justinianeo. Estableció la siguiente máxima: quien fue acusado de un crimen público no puede volver a ser acusado del mismo crimen por otro. Este principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma cosa, por el mismo crimen, también está recogido en la ley chilena, en el Código Procesal Penal, que nos dice que la persona condenada, es decir, que ya fue condenado, castigado, absuelto o sobreseído definitivamente por sentencia ejecutoriada, no podrá ser sometida a un nuevo procedimiento penal por el mismo hecho. Esto es un alivio. Si usted asaltó un banco, fue juzgado, fue condenado, pasó 5 o 10 años en la cárcel por robo con violencia y sale de la cárcel porque cumplió su condena, a usted ya nadie más lo puede perseguir por el crimen que cometió. Como dice el dicho, ya ha pagado su deuda con la sociedad. ¿Qué tiene que ver esto con el sermón? Tiene que ver lo siguiente. Por favor, otra lámina. Ya fuimos castigados. Los que creemos en Jesús, ya fuimos castigados. Ya experimentamos la ira, experimentamos el enojo, experimentamos la venganza de Dios. ¿Cómo la experimentamos? La experimentamos a través de Jesucristo. Dice Romanos, aquí en una versión más extendida de lo que ya habíamos leído, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué significa eso de propiciación? Que Dios puso a Jesús como propiciación. Significa que Dios tomó a Jesús y lo puso para pagar la deuda que Dios, que el hombre tiene con Dios por su maldad. Significa que Dios puso a Jesús como un animalito que es sacrificado para que este animalito, pero en este caso no es un animalito, no es un corderito, en este caso es un hombre, un ser humano, es Jesús, para que Jesús reciba el castigo que corresponde al ser humano. Por eso es que cuando una persona, según este pasaje, pone su fe en Jesús, pone su fe en la sangre de Jesús, esta persona es declarada justa, pero no declarada justa, no justificado, en el sentido de una persona que nunca ha pecado, sino que en el sentido de una persona que ya pecó, que ya fue juzgada y que ya fue condenada y castigada. Ese es el corazón del Evangelio. Non bis in idem, no dos veces por lo mismo. Para efecto de la eternidad, de la justicia eterna de Dios, Dios no nos va a castigar porque Dios respeta este principio, non bis in idem. Si Dios nos castigara,
eternamente, Dios no se estaría castigando dos veces por lo mismo porque ya castigó a Jesús. Por eso es que el principio jurídico non bis in idem juega en favor del hombre. La otra lámina, por favor, pastor. Dice también el mismo libro de Romanos que a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Se repite la idea, Jesús fue entregado por nuestro pecado. En vez de que fuéramos entregados nosotros al castigo, Jesús fue entregado al castigo. Jesús fue entregado a la muerte y Jesús resucitó para nuestra justificación. ¿Qué tiene que ver la resurrección con nuestra justificación? Eso es otro tema, eso es otro estudio. Tal vez el pastor lo va a abordar en otro momento. Entonces acá hay dos preguntas que formularse. Entonces, si nosotros que hemos creído en Jesús pecamos, no nos pasa nada, no es tan así la cosa. Sí y no. Pecamos, somos cristianos, somos débiles igual, seguimos habitando en una raza caída, en un cuerpo inclinado hacia el mal, inclinado hacia las debilidades, todos lo sabemos, eh, y a veces los cristianos pecan, aún habiendo creído en Jesús, aún así pecan. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que Dios no los va a castigar con su ira por la eternidad. No los va a castigar con el castigo eterno, porque ese castigo ya fue descargado sobre Jesús. ¿Qué es lo que pasa con el cristiano que peca? La respuesta está, si quieren volver a mirar, en el Salmo 94, en el versículo 12, que dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Ah, entre comillas, impío significa alguien que no es piadoso, alguien que es sucio. Por eso es como limpio, pero como le falta la L, no es completamente limpio, es un cochino. ¿Ya? Así que, yo sé que cuando uno empieza a leer la Biblia y esa palabra impío es muy rara. El impío es el que no es limpio, porque le falta la L. Ya. Bueno, dice el Salmo 94 que Dios corrige, corrige a las personas, corrige a su pueblo. Y cuando el cristiano peca, Dios corrige. Dios corrige a veces, bueno, Dios corrige de distintas formas. Dios tiene un trato especial con cada uno. Con alguno la corrección puede ser más fuerte que con otro. Según lo que uno haya hecho, la corrección puede ser fuerte o no. Dios es sabio, pero Dios, igual que un padre con sus hijos, aplica disciplina para salvar al hijo de la muerte, para que el hijo el día de mañana tenga un buen pasar. Eso es lo que Dios hace ante los pecados de su pueblo. Pero ¿qué va a pasar con la injusticia en el mundo? Hemos visto que Dios está irado, pero que Dios descargó su ira en Jesús, y los que creen en Jesús somos liberados de la ira, somos liberados del enojo, de la venganza de este Dios terrible, de este Dios que está enojado. Entonces, si nosotros somos librados de la ira, ¿qué pasa con el mundo? Hoy en día aprendemos las noticias y vemos siempre imágenes terribles, vemos injusticia en Chile, vemos que los narcotraficantes hacen lo que quieren, los violentos hacen lo que quieren, vemos nuestra sociedad en decadencia y en el mundo la cosa es peor incluso, vemos un régimen en Irán que oprime a las mujeres y que si la gente protesta contra el régimen, la someten a un juicio express y la ahorcan en la plaza pública. Vemos a los talibanes que recuperaron el control de Afganistán y persiguen, abusan, someten, eh,
maltratan, matan a nuestros hermanos, a los cristianos que hay en Afganistán. ¿Qué hace Dios frente a la maldad del mundo? Bueno, el Dios justo frente a la maldad de un mundo que no ha puesto su fe en Jesús, hará justicia. Por favor, pasemos a la otra lámina. Dios cumplirá las promesas de justicia hacia los débiles en el Salmo 94. ¿Qué prometió en el Salmo 94? Que había una fosa cavada para el impío, que había un hoyo, que no iba a desamparar al pueblo, que iba a destruir a los malignos, que a ese trono de iniquidades, trono de injusticia, Dios lo iba a destruir y que iba a establecer juicios justos en la tierra. Esta promesa que está en el Salmo 94, que es del Antiguo Testamento, se recoge en Apocalipsis. Muchos dicen que el Dios del Antiguo Testamento está siempre enojado y que cuando llega Jesús, ahora Dios está contento y Dios es amoroso, y que antes Dios no era un Dios de amor, antes era un Dios de ira, y que en el Nuevo Testamento tenemos un Dios de amor. Bueno, la verdad es que les debo decir que el Dios del Antiguo Testamento también es un Dios de amor, y que el Dios del Nuevo Testamento también es un Dios de ira, igual que en el Antiguo Testamento, y una ira incluso más escalofriante. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 6, de los versículos 15 al 17? Está acá, si lo quiere leer, también lo puede buscar en su Biblia. Dice que cuando se ejecuta el juicio de Dios, lo siguiente: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? En los tiempos del juicio final va a ser tan terrible enfrentarse cara a cara a Dios, va a ser tan terrible la ira del Cordero, y ese Cordero, ¿saben quién es ese Cordero? ¿Alguien lo puede decir? Cristo, Jesús. Ese Jesús que muchas veces el mundo muestra como el Jesús amor y paz, buena onda, que te soba el lomo, que no pasa nada. Ese Jesús es el Cordero con ira en la Biblia, en el Nuevo Testamento, una ira que hace que la gente, desde los más grandes hasta los más chicos, desde los más poderosos hasta los más indefensos, prefieran que se les caiga un cerro encima, prefieren estar en una cueva y que se derrumbe la cueva, a tener que estar cara a cara ante este Jesús, ante este Cordero airado. Prefieren cualquier cosa a estar cara a cara ante Dios en su trono. ¿Qué más dice el libro de Apocalipsis acerca de la justicia que Dios hará? Fíjense lo siguiente: el séptimo ángel. ¿Cuál es el séptimo ángel? Lean ustedes Apocalipsis, ya no lo vamos a leer entero. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus tronos y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos,
a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Nuevamente habla de la ira de Dios. Ya que aquí es lo interesante, que la ira de Dios trae alegría al pueblo de Dios, porque la ira de Dios viene con el premio, con el galardón. ¿Galardón para quién? Para los profetas, para los santos. Uno podrá decir, pucha, es que yo no soy profeta, pero aquí están los santos. Y santos es todo aquel que ha creído en Jesús. Si usted ha creído en Jesús, es santo. Dice a todos los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Es decir, usted es un cristiano, ahí nomás, no hace gran cosa, pero es cristiano, tiene puesta su fe en Jesús, también está incluido acá para el premio, para el galardón. Y esta ira también va a destruir a los que destruyen la tierra. Interesante concepto. Aquí hay, entre comillas, ambientalismo en el Apocalipsis. Dios destruye a los que destruyen la tierra. Así es que el cuidado del medio ambiente también tiene fundamento bíblico, porque a los que se dedican a destruir la tierra innecesariamente, Dios los va a destruir a ellos. ¿Qué más nos dice? Esta es terrible que viene, esta que viene es terrible, esta es escalofriante. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Yo oía al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Dios es justo porque Dios ha juzgado, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Acá tiene algo cómico porque acá se gozan, se alegran los ángeles porque los hombres tienen que beber sangre. Suena un poco cruel. Es bien, es como siniestro esto, es bizarro. Hay alegría porque los hombres tienen que beber sangre. Hay un ángel que es protagonista y después aparece otro ángel metiendo la cuchara que no sé quién lo llamó. También se suma a la cena porque todos quieren decir, sí, Señor, tú eres justo. Y Dios es justo porque porque le da a beber a los hombres sangre cuando de alguna forma que nosotros no sabemos cómo va a ocurrir, las fuentes de las aguas se van a convertir en sangre. Y no puedo dejar de pensar acá en los cristianos que sufren. Eh, Uno está cómodo en Chile, estamos súper bien, voy al supermercado y compro cerveza, veo un partido en la casa y me tomo la cerveza. Eh, y hay cristianos en África perseguidos por los musulmanes de Boko Haram. El año pasado, antepasado, los talibanes tomaron el control de Afganistán y se han ensañado con los cristianos. Y solamente puedo pensar que para ellos está este versículo, para ellos está este pasaje de la Biblia. Sangre van a beber los talibanes, sangre van a beber esos fanáticos musulmanes en África que atacan a los cristianos, sangre van a beber todos los que atacan a los cristianos, sangre van a beber porque la Biblia lo dice. Y perdónenme, pero también me gozo de saber que sangre van a beber, porque también clamo por venganza. ¿Qué es lo que dice el Salmo 94, el texto del principio? Dios de las venganzas, muéstrate. ¿Hasta cuándo se gozan los impíos? Y ese es el clamor que tiene que haber en nosotros. Es tóxico ver las noticias, pero véala de vez en cuando. Véala porque es bueno recordar el mundo injusto en el que vivimos para clamar a Dios, para arrodillarse y decir, Dios, tú eres justo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios de las venganzas? Muéstrate a justicia. ¿Hasta cuándo? Y la última lámina, el Dios justo hará justicia, dice Apocalipsis,
20, 11 al 15. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así termina el juicio de Dios en Apocalipsis, si quieren leerlo. Lanzando a todo el que no está en el libro de la vida al lago de fuego. Grandes, chicos, feos, bonitos, gordos, flacos. El perro también al lago de fuego. Si no está inscrito en el libro de la vida, al lago de fuego. Todo al lago de fuego. Pero el destino de los cristianos, ¿dónde está escrito? En el libro de la vida. ¿Por qué? Porque el cristiano ya fue, ya experimentó este juicio de Apocalipsis, el cristiano ya lo experimentó, ya lo vivió en Jesús, ya está salvado porque ya Jesús pagó el precio de la muerte por el cristiano. Ya, y aquí termino, si me alargué mucho, lámina siguiente. ¿Cuáles creo que son las lecciones que nos deja eh, este sermón? Primero, reconocer que Dios es justo en lo que ha hecho, en lo que hace y en lo que hará. Dios es justo. Hay tantas cosas que nos hacen cuestionar, pero Dios es justo. Dios es justo, Dios es justo, Dios es justo. Y como dijo alguna vez Bielsa a un equipo que dirigía, traguen veneno, traguen amargura, mastiquen la amargura, porque al final todo se equilibra y al final Dios hace justicia. Al final, Dios todo lo equilibra. Segundo, lo más importante, aprender a aceptar la justificación que tenemos en Jesús. Aceptar que es Jesús el que nos hace justos. No necesitamos autojustificarnos. No necesitamos explicar, dar alguna explicación que nos exculpe de nuestro pecado. Ay, es que estaba muy tentado. Ay, es que la chiquilla era muy bonita, la secretaria es muy tierna. Ay, es que tenía muchas ganas de tener esa zapatilla y me faltaban zapatillas nuevas. Ay, que esto, no. Hemos pecado y tenemos que aceptar que es Jesús quien nos justifica, es Jesús quien pagó el precio y por eso estamos perdonados. Tercero, tenemos que indignarnos, como muestra el Salmo 94, indignarnos, enojarnos ante la injusticia y clamar por la justicia. Y cuarto, practicar la justicia en, en los tres sentidos que vimos. Procurando ser justos, Dios no nos salvó para que siguiéramos siendo injustos, tenemos que reflejar a Dios, busquemos actuar rectamente, busquemos llevar salvación, llevar esa misericordia salvadora de Dios a quienes no han conocido a Dios, a quienes necesitan la misericordia, a quienes pecan contra nosotros, apliquemos la justicia perdonadora, la justicia misericordiosa de Dios y también, en el tercer sentido, defendamos la causa de los débiles. Busquemos la justicia para los débiles, para los oprimidos. Eso. Señor, gracias por tu justicia. Gracias porque podemos hablar y repetir una vez más una palabra que puede ser tan indigna como nosotros, como la justicia, solo porque tú nos atribuyes la justicia de Jesús, porque Jesús pagó nuestras culpas en la cruz y tú nos libras de vivir con culpa. Líbranos de vivir con culpa, danos la alegría de aquellos que han sido perdonados,
y la fuerza, la valentía para proclamar tu justicia y para hacer tu justicia en este mundo. Amén.